Nunca imaginé que mi vida cambiaría el día en que el jefe Taoma anunció frente a toda la tribu que buscaría esposa a través de 3 pruebas. Yo estaba en la última fila, escondida entre las sombras del gran mezquite, con mi vestido remendado y mis pies descalzos cubiertos de polvo del desierto de Sonora. Mientras las hijas de los guerreros más respetados se pavoneaban con sus túnicas bordadas y collares de turquesa, yo solo quería desaparecer. Escuchen bien, dijo Tahoma con esa voz grave que hacía temblar hasta las piedras. Busco una compañera que no solo sea hermosa, sino sabia, valiente y digna de caminar a mi lado. Cualquier mujer soltera de esta tribu puede presentarse. Las pruebas comenzarán mañana al amanecer. Mi corazón dio un vuelco, no porque yo pensara siquiera en participar. Yo era Aiyana, la huérfana que vivía en la choza más pequeña del poblado, la que recogía leña para sobrevivir y comía lo que otros desechaban. ¿Qué oportunidad tendría alguien como yo frente a mujeres como Kiona, la hija del chamán, o Takoda, sobrina del consejo de ancianos? Pero algo dentro de mí, una chispa que creía extinta desde la muerte de mi madre, se encendió al ver la determinación en los ojos de Taoma. Él no era como los otros hombres, no elegía por conveniencia o por alianzas políticas. Buscaba algo real. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de ramas secas de mi choza, escuchando el aullido de los coyotes en la distancia. Mi madre siempre me decía que yo tenía un espíritu fuerte, que el gran espíritu me había dado dones que aún no comprendía. Pero ella murió cuando yo tenía 12 años, y desde entonces solo había conocido hambre, desprecio y soledad. ¿Qué harías tú, madre?, susurré al viento. No hubo respuesta, pero sentí una brisa cálida acariciar mi rostro, como si ella me estuviera alentando desde el más allá. Al amanecer, cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja y púrpura sobre las montañas de la Sierra Madre, me levanté con una decisión tomada. Me lavé en el río, me peiné mi largo cabello negro con una peineta de madera que había sido de mi madre y me puse mi único vestido limpio. No tenía joyas, no tenía nada que ofrecerle al jefe, excepto mi coraje. Cuando llegué al centro del poblado, ya había al menos 20 mujeres formadas. Todas me miraron con sorpresa y luego con burla. Kiona soltó una risa despectiva. «Aiyana, ¿en serio vienes a competir? Mira tu vestido. Parece que lo sacaste de la basura». Las demás rieron. Yo mantuve la cabeza en alto y me coloqué al final de la fila. Taoma apareció montado en su caballo negro, imponente con su tocado de plumas de águila y su mirada penetrante que parecía ver directo al alma. Recorrió la fila con la vista, deteniéndose brevemente en cada mujer. Cuando sus ojos se posaron en mí, sentí que el mundo se detenía. No había lástima en su mirada, había curiosidad. La primera prueba, anunció, es de sabiduría. Cada una recibirá 3 semillas de maíz sagrado. Deben plantarlas y cuidarlas durante 7 días. La que logre que sus plantas crezcan más fuertes y saludables habrá pasado esta prueba. Nos entregaron las semillas en pequeñas bolsas de cuero. Yo apreté la mía contra mi pecho y corrí de regreso a mi choza. No tenía herramientas, no tenía tierra fértil en mi pequeño terreno lleno de piedras y arena, pero tenía algo que las demás tal vez no tenían: desesperación y la memoria de las enseñanzas de mi madre. Pasé toda la tarde cavando con mis propias manos, apartando piedras hasta que mis dedos sangraron. Mezclé la tierra dura con cenizas del fogón y con estiércol de caballo que conseguí a cambio de ayudar en los corrales. Planté las 3 semillas con todo el amor que tenía guardado en mi corazón roto. Cada mañana y cada noche las regaba con el agua que cargaba en un viejo cántaro desde el río, a más de 1 kilómetro de distancia. Les hablaba, les cantaba las canciones que mi madre me cantaba cuando era niña. Sabía que las demás mujeres tenían ayudantes, tierras preparadas, fertilizantes traídos de otras regiones, pero yo solo tenía mi voluntad. Al 4.º día brotaron 2 de mis semillas. Lloré de alegría. Al 6.º día las 3 plantas ya tenían hojas verdes y fuertes. No eran las más grandes, pero estaban vivas y vibrantes. El 7.º día llegó y todas nos reunimos nuevamente en el centro del poblado, cada una con su maceta o recipiente. Taoma caminó entre nosotras inspeccionando cada planta. Kiona había traído plantas enormes, casi demasiado perfectas, con hojas brillantes y gruesas. Takoda también tenía plantas impresionantes. Luego llegó hasta mí.
Mis plantas se veían pequeñas en comparación, pero algo en ellas llamó su atención. Se arrodilló y las observó de cerca. Tocó la tierra, olió las hojas y luego me miró directamente a los ojos. «Cuéntame cómo las cultivaste», dijo. Mi voz tembló al principio, pero luego fluyó con honestidad. «No tenía buena tierra, jefe Taoma. No tenía ayuda ni herramientas. Solo tenía mis manos, el agua del río que cargaba cada día y las canciones que mi madre me enseñó. Les hablé cada mañana y cada noche. Les di todo lo que tenía». Un murmullo recorrió la multitud. Algunas mujeres se rieron, pero Taoma levantó la mano y el silencio fue inmediato. «Estas plantas», dijo en voz alta para que todos escucharan, «fueron cultivadas con verdadera dedicación. No con ventajas, sino con espíritu». 3 mujeres pasan a la segunda prueba: Kiona, Takoda y Aiyana. El shock fue general. Yo misma no podía creer lo que acababa de escuchar. Kiona me lanzó una mirada envenenada. Takoda parecía ofendida, pero yo solo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como un tambor ceremonial. «Voy a hacer algo especial para agradecerte. Puedes ganar un iPhone 17 solo por estar suscrito a este canal. Toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y ya estarás participando para ganar». Esa noche, mientras preparaba un té de hierbas silvestres en mi choza, escuché pasos afuera. Me asomé y vi a una anciana del poblado, una de las tejedoras más respetadas, de pie en mi puerta. «¿Puedo pasar, niña?», preguntó con voz suave. «Por supuesto, abuela», respondí usando el término de respeto para las mayores. Entró despacio, sus ojos nublados por la edad pero llenos de calidez. «Vine a decirte algo que tu madre me hizo prometer antes de morir», dijo sentándose en mi petate. «Ella sabía que este día llegaría», me dijo. «Cuando Aiyana necesite recordar quién es realmente, dile que su nombre significa flor eterna, porque su espíritu nunca se marchitará, sin importar cuántas tormentas enfrente». Mis ojos se llenaron de lágrimas. La anciana tomó mi mano. «No estás sola, niña. Nunca lo has estado. Tu madre te ve desde el mundo de los espíritus y está orgullosa. Ahora ve y muéstrales a todos que una flor puede crecer incluso en el desierto más árido». Se levantó y se marchó dejándome con un nudo en la garganta y una nueva determinación en el pecho. Al día siguiente, Taoma anunció la segunda prueba, la prueba de valentía. Cada una debe adentrarse sola en el cañón del jaguar y traer de regreso una pluma del águila real que anida en lo más alto de los acantilados. Tienen hasta que el sol se oculte. La que regrese sin la pluma quedará fuera. El cañón del jaguar era conocido por ser peligroso, lleno de serpientes de cascabel, escorpiones y rocas inestables. Subir hasta los nidos de águila significaba escalar paredes casi verticales. Muchas personas habían muerto intentando esa hazaña. Kiona y Takoda tenían experiencia en escalada. Sus familias las habían entrenado desde niñas. Yo solo había subido árboles para recoger fruta o leña, pero no había marcha atrás. Las 3 partimos al amanecer, cada una tomando su propio camino hacia el cañón. Yo llevaba solo una cuerda vieja, un cuchillo oxidado y el amuleto de mi madre colgado al cuello. Mientras caminaba por el sendero polvoriento, observaba las huellas de animales y recordaba las lecciones de rastreo que mi madre me había dado cuando era pequeña. El cañón se abría ante mí como una herida gigante en la tierra, sus paredes rojas y doradas resplandeciendo bajo el sol de la mañana. Podía escuchar el eco de los graznidos de las águilas en lo alto. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pies seguían moviéndose. Comencé a escalar, buscando grietas en la roca donde apoyar mis manos y pies. El calor era sofocante y el sudor me empapaba el vestido. A mitad de camino mi mano se resbaló y quedé colgando de un solo brazo. El pánico me invadió por un segundo, pero respiré profundo y encontré otro punto de apoyo. «No te rindas, Aiyana», me dije a mí misma. «Las flores crecen en el desierto. Tú también puedes». Seguí subiendo, centímetro a centímetro, hasta que finalmente alcancé una cornisa donde había un nido. El águila madre no estaba, pero había plumas desperdigadas por el viento. Tomé una de las más hermosas, larga y con bandas marrones y blancas, y la guardé cuidadosamente en mi cinturón. El descenso fue aún más peligroso que la subida. En un momento, una roca se desprendió bajo mi pie y caí varios metros antes de lograr aferrarme a una raíz que sobresalía de la pared.
Quedé colgando sobre un abismo de más de 50 metros, con los brazos temblando por el esfuerzo. Fue entonces cuando escuché una voz. «Agárrate, ya voy». Miré hacia arriba y vi a Taoma descendiendo por una cuerda desde la cima del acantilado. ¿Qué hacía él ahí? ¿Nos había seguido? Llegó hasta donde yo estaba y me extendió su mano fuerte y curtida. «Confía en mí», dijo con esos ojos oscuros que parecían ver todo. Tomé su mano y él me jaló hacia arriba con una fuerza impresionante hasta que estuve a salvo en la cornisa a su lado. Ambos respirábamos agitadamente. «¿Por qué me seguiste?», pregunté, confundida y agradecida a la vez. «Porque un jefe protege a su pueblo, incluso en las pruebas», respondió. «Pero especialmente porque algo me dijo que debía estar aquí, y nunca ignoro esas señales». Nuestras miradas se sostuvieron por un momento que pareció eterno. Luego él se levantó y comenzó a descender. «Regresa antes del atardecer, Ayana. Quiero ver si esa determinación en tus ojos es tan fuerte como parece». Y desapareció entre las rocas, dejándome con el corazón acelerado por razones que no eran solo el peligro. Regresé al poblado, justo cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos rojizos y dorados. Mis piernas temblaban de cansancio, mi vestido estaba rasgado y mis manos cubiertas de rasguños y sangre seca, pero llevaba la pluma del águila real sujeta firmemente en mi cinturón como un trofeo de guerra. Cuando llegué al centro del poblado, Kiona y Takoda ya estaban ahí, ambas luciendo exhaustas pero triunfantes, cada una con su pluma. Me miraron con sorpresa. Claramente no esperaban que yo lograra regresar con vida, mucho menos con la pluma. «Imposible», murmuró Kiona entre dientes. «Alguien debe haberla ayudado». Tahoma se acercó a las tres, examinando cada pluma con atención. Cuando llegó frente a mí, sus ojos se encontraron con los míos por un instante que pareció contener 1000 palabras no dichas. Tomó mi pluma, la observó cuidadosamente y asintió con aprobación. «Las tres han demostrado valentía», anunció ante la multitud que se había reunido. «Las tres pasan a la prueba final, pero les advierto, esta última prueba revelará no solo sus habilidades, sino el verdadero contenido de su corazón». Un murmullo recorrió la multitud. Yo me dejé caer sobre un tronco, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por el esfuerzo del día. Una mujer mayor se acercó y me ofreció agua fresca en un cuenco de barro. La bebí con avidez, agradecida. «Eres más fuerte de lo que pareces, niña», me dijo la mujer con una sonrisa desdentada. «Mi esposo apostó 3 pieles de conejo a que no regresarías. Ahora me debe un collar nuevo». Sonreí débilmente, demasiado cansada para responder. Esa noche, mientras curaba mis heridas con ungüentos de hierbas que yo misma había preparado, escuché voces fuera de mi choza. Me asomé con cuidado y vi a 2 hombres del consejo de ancianos hablando en voz baja. «El jefe está cometiendo un error al permitir que esa huérfana continúe», decía uno de ellos. «No tiene linaje, no tiene riquezas, no tiene nada que ofrecer a nuestra tribu». «Tahoma siempre ha sido diferente», respondió el otro. «Pero cuando se convierta en su esposa, Kiona traerá la alianza con el chamán y Takoda fortalecerá los lazos con el consejo. Esa tal Ayana solo traerá vergüenza». Sus palabras me atravesaron como flechas envenenadas. Sabía que tenían razón en algo. Yo no tenía nada material que ofrecer. No tenía familia influyente. No tenía tierras ni animales. Solo tenía mis manos, mi espíritu y mi corazón. ¿Sería eso suficiente? Me acosté en mi petate sintiendo el peso de la duda presionar mi pecho. Pero entonces recordé la mirada de Taoma cuando me salvó en el acantilado, la forma en que había dicho mi nombre, como si cada sílaba tuviera un significado especial. Había algo en sus ojos que me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, yo importaba. Al tercer día, nos convocaron nuevamente al amanecer. Esta vez Taoma nos llevó hasta el borde del río que atravesaba nuestras tierras, donde el agua corría cristalina entre las piedras pulidas por el tiempo. «La tercera y última prueba», dijo con solemnidad, «es la prueba del corazón. Cada una recibirá una vasija vacía. Deben llenarla con lo que consideren el tesoro más valioso que puedan ofrecer a un futuro esposo y a la tribu. Tienen 3 días. El contenido de su vasija revelará quiénes son realmente». Nos entregó a cada una hermosa vasija de barro decorada con símbolos ancestrales. La sostuve entre mis manos sintiendo su peso y su importancia. Kiona sonrió con confianza.
Takoda asintió con determinación. Yo solo sentía un nudo en el estómago. ¿Qué podía yo poner en esa vasija que fuera valioso? No tenía oro, no tenía joyas, no tenía pieles finas ni tejidos elaborados. Durante el primer día, observé desde lejos lo que las otras mujeres hacían. Kiona visitó la casa de su padre, el chamán, y salió con bolsas llenas de hierbas medicinales raras, piedras preciosas y amuletos de protección. Takoda fue al almacén del consejo y regresó con maíz selecto, semillas especiales y pequeñas figuras talladas en jade. Yo regresé a mi choza vacía y me senté en el suelo de tierra, mirando la vasija con desesperación. Pasaron las horas y la respuesta no llegaba. ¿Qué tenía yo para dar? Recuerda, para poder ganar el iPhone 17 necesitas estar suscrito. Y además, dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Así aumentas tus posibilidades de ganar y yo sabré dónde me acompañas. En mi desesperación, salí a caminar por el desierto cuando la luna comenzaba a elevarse. Mis pies descalzos conocían cada piedra, cada arbusto de salvia, cada rincón de estas tierras áridas que habían sido mi hogar y mi prisión. Me detuve junto a un viejo cactus saguaro que mi madre y yo solíamos visitar cuando era niña. ¿Qué hago, madre?, pregunté al viento. No tengo nada valioso, solo soy yo. El viento sopló suavemente, meciendo las ramas de los mezquites, y entonces comprendí. Tal vez eso era exactamente lo que debía ofrecer, yo misma. No objetos, no cosas materiales, sino la esencia de quién era realmente. Durante los siguientes 2 días trabajé sin descanso. Recolecté hierbas silvestres del desierto y las sequé cuidadosamente, cada una con propiedades curativas que mi madre me había enseñado a reconocer. Recogí arcilla del río y moldeé pequeñas figuras que representaban la historia de nuestra tribu, las leyendas que mi madre me contaba bajo las estrellas. Tejí una pequeña manta con fibras de yuca que había recolectado a lo largo de los años, cada hebra representando una lección de vida, una cicatriz, un momento de superación. Escribí en trozos de corteza de abedul usando tinta de bayas, plasmando canciones antiguas que mi madre me había enseñado, recetas de supervivencia, remedios tradicionales que estaban en peligro de olvidarse porque nadie más las había escuchado. No eran tesoros materiales, pero eran conocimiento, eran memoria, eran legado. La noche antes de presentar las vasijas, apenas dormí. Acomodé cuidadosamente cada elemento dentro de la vasija. Las hierbas medicinales en pequeños saquitos de tela, las figuras de arcilla envueltas en hojas suaves, la manta tejida doblada en el fondo, los escritos enrollados con delicadeza, y en el centro coloqué el amuleto que mi madre me había dado, el único objeto de valor que poseía, una pequeña piedra turquesa con forma de lágrima atravesada por una veta dorada. Esto es todo lo que soy, susurré a la vasija. Si no es suficiente, al menos será honesto. El día final llegó con un cielo despejado y brillante. La tribu entera se reunió en el centro del poblado, formando un gran círculo alrededor del área ceremonial. Había expectación en el aire, murmullos de apuestas y predicciones sobre quién sería la elegida. Tahoma llegó vestido con su atuendo ceremonial completo, un peto de huesos tallados, pantalones de piel de venado decorados con cuentas, su tocado de plumas de águila y pintura de guerra en el rostro. Se veía majestuoso, poderoso, pero también había algo en su expresión que no lograba descifrar. Nerviosismo, anticipación. Ha llegado el momento, anunció con voz firme. Cada mujer presentará su vasija y explicará por qué el contenido representa el tesoro más valioso que puede ofrecer. Kiona fue la primera. Caminó con la cabeza en alto, su vestido bordado brillando bajo el sol. Colocó su vasija frente a Tahoma y comenzó a sacar su contenido. Ofrezco hierbas sagradas del jardín secreto de mi padre, capaces de curar las enfermedades más terribles, dijo mostrando manojos de plantas aromáticas, piedras de poder que traen protección contra los espíritus malignos, amuletos bendecidos por generaciones de chamanes, y este collar de turquesa que ha pertenecido a mi familia durante 5 generaciones, símbolo de nuestra conexión con lo divino. La multitud murmuró con aprobación. Era una ofrenda impresionante, llena de objetos raros y valiosos. Kiona sonrió con satisfacción y regresó a su lugar. Takoda fue la siguiente. Su vasija estaba tan llena que apenas podía cargarla.
La colocó frente a Tahoma y comenzó su presentación. Traigo las mejores semillas de maíz de nuestros almacenes, garantizando abundancia para los próximos años, dijo con voz clara. Figurillas de jade talladas por los mejores artesanos que pueden comerciarse con otras tribus por grandes beneficios, pieles de animales raros y tintes preciosos para crear las vestimentas más finas. Y este mapa dibujado por mi tío, miembro del consejo, que muestra rutas comerciales secretas hacia el sur, hasta las tierras de los pueblos mayas. Los ancianos del consejo asintieron con aprobación evidente. Takoda había pensado estratégicamente, ofreciendo no solo belleza, sino también prosperidad y conexiones políticas. Regresó a su lugar con una expresión de confianza. Finalmente, me tocó a mí. Sentí todas las miradas sobre mí mientras caminaba hacia el centro con mi vasija. Podía escuchar los murmullos, las risas contenidas, los comentarios sobre mi vestido simple y mis pies descalzos. Coloqué la vasija frente a Tahoma, con manos temblorosas. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento todo el ruido a mi alrededor desapareció. Solo existíamos él y yo. No tengo oro ni piedras preciosas. Comencé con voz que al principio temblaba, pero luego se hizo más firme. No tengo linaje importante ni alianzas políticas que ofrecer, pero tengo algo que nadie más puede dar. Comencé a sacar el contenido de mi vasija con cuidado. Primero las hierbas medicinales. Estas son plantas del desierto que la mayoría ignora porque parecen insignificantes. Pero cada una puede salvar una vida. Mi madre me enseñó sus secretos, secretos que se perderán si no los comparto. Ofrezco este conocimiento libremente para el bienestar de toda la tribu. Luego, saqué las figuras de arcilla. Estas figuras cuentan nuestras historias ancestrales, las leyendas que están siendo olvidadas. Cada una representa una lección de nuestros antepasados. Las hice para que las futuras generaciones recuerden de dónde venimos. Extendí la manta tejida. Esta manta la hice con mis propias manos. Cada fibra representa un día de mi vida donde elegí seguir adelante a pesar del hambre, del desprecio, de la soledad. Ofrezco mi resistencia, mi capacidad de crear belleza incluso en la adversidad. Finalmente, saqué los escritos y el amuleto de mi madre. Estos papeles contienen canciones curativas, recetas antiguas, conocimientos que mi madre me confió antes de morir. Y este amuleto es lo único de valor material que poseo. Era de mi madre y de su madre antes que ella. Ofrezco mi linaje no de poder o riqueza, sino de mujeres fuertes que sobrevivieron cuando todo estaba en su contra. Levanté la mirada hacia Tahoma, con lágrimas amenazando con desbordarse, pero sin permitirles caer. No puedo ofrecerte tesoros materiales, pero puedo ofrecerte mi lealtad, mi sabiduría aprendida del sufrimiento, mi capacidad de encontrar belleza y esperanza donde otros solo ven desolación. Puedo ofrecerte un corazón que sabe lo que es perderlo todo y aún así elegir amar. Puedo ofrecerte honestidad, trabajo duro y la promesa de que cada día trataré de ser mejor no solo para mí, sino para nuestra gente. Eso es todo lo que soy. Si no es suficiente, lo entenderé. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor ceremonial. Tahoma miraba el contenido de mi vasija con una expresión que no podía leer. Los segundos se sentían como eternidades. Entonces algo inesperado sucedió. Tahoma se arrodilló frente a mi vasija. Sus dedos, curtidos por años de caza y batalla, tomaron con delicadeza una de las pequeñas figuras de arcilla que había moldeado. La giró entre sus manos, observando cada detalle como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Esta figura, dijo en voz alta para que todos escucharan, representa la leyenda del primer apache que aprendió a sobrevivir en el desierto bebiendo el agua del cactus. Una historia que mi propio abuelo me contó cuando era niño y que creí olvidada para siempre. Tomó otra figura, y esta muestra a la mujer serpiente, quien enseñó a nuestros ancestros el arte de la cerámica. Historias que están desapareciendo de nuestra memoria colectiva porque ya nadie se toma el tiempo de contarlas. Levantó uno de los escritos en corteza de abedul y lo leyó en silencio. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, absorbiendo cada palabra. Cuando terminó, su mandíbula estaba tensa, como si estuviera conteniendo alguna emoción profunda. Esto, continuó su voz ahora más grave, es una canción de curación que solo los chamanes más ancianos conocen. Una canción que mi madre cantaba cuando yo era pequeño
y que pensé que moriría con ella. Pero aquí está, preservada por una joven que la mayoría de ustedes ha ignorado o despreciado. El ambiente cambió. Los murmullos de burla se convirtieron en silencio incómodo. Algunos miembros de la tribu comenzaron a intercambiar miradas de vergüenza. Taoma tomó el amuleto de turquesa y lo sostuvo a la luz del sol. La veta dorada que lo atravesaba brilló como un rayo capturado en piedra. Y esto, su voz se quebró ligeramente. Esto es similar al amuleto que mi madre llevaba. Las piedras con estas vetas doradas son extremadamente raras, encontradas solo en las montañas sagradas del norte. Valen más que todo el oro que pudiéramos comerciar en un año. Y tú lo ofreces sin dudarlo. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento vi algo que me dejó sin aliento. Respeto, admiración y algo más profundo que no me atrevía a nombrar. Aiyana, dijo pronunciando mi nombre como una oración, tu vasija no contiene objetos, contiene alma, contiene memoria, contiene futuro. Mientras las otras ofrecen cosas que pueden comprarse, venderse o perderse, tú ofreces lo único que es verdaderamente eterno, conocimiento, historia y corazón. Se levantó y se dirigió a la multitud, pero no tomaré mi decisión ahora. Hay algo más que debo saber antes de elegir a mi esposa. Las tres han demostrado cualidades admirables, pero necesito una prueba más, una prueba que yo no diseñaré, sino que la vida misma pondrá frente a nosotros. Miró al cielo, donde las nubes comenzaban a acumularse de forma extraña. Un viento frío sopló desde las montañas, algo inusual para esa época del año. Se aproxima una tormenta, anunció uno de los ancianos observando las señales, y no es una tormenta común. Puedo sentirlo en mis huesos. Taoma asintió gravemente. Entonces aquí está la verdadera prueba final. Durante los próximos 3 días, cada una de ustedes mostrará cómo actúa cuando la tribu está en peligro. No con palabras ni con ofrendas preparadas, sino con acciones reales. Observaré cómo responden ante la adversidad que se aproxima. Esa misma tarde, el cielo se oscureció de forma amenazante. La tormenta que llegó no era como las lluvias normales del desierto. Era un monstruo de viento y agua que azotó el poblado con furia sobrenatural. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el paisaje con destellos cegadores, y el trueno retumbaba tan fuerte que hacía vibrar la tierra bajo nuestros pies. Las chozas más frágiles comenzaron a colapsar. La mía fue una de las primeras. Estaba dentro cuando escuché el crujido de las vigas de madera. Apenas tuve tiempo de salir antes de que el techo se derrumbara completamente, empapando todo lo que poseía. Mi petate, mis pocas pertenencias, todo quedó bajo el lodo y los escombros, pero no tuve tiempo de lamentarme. Escuché gritos de pánico viniendo de la parte baja del poblado, donde vivían las familias con niños pequeños. El río, normalmente un arroyo tranquilo, se había convertido en un torrente furioso que amenazaba con inundar las viviendas cercanas. Corrí hacia allá bajo la lluvia torrencial. El agua me golpeaba el rostro con tanta fuerza que apenas podía ver. Cuando llegué, vi a una madre desesperada parada en el umbral de su choza, sosteniendo a un bebé mientras otros 2 niños pequeños se aferraban a su vestido. El agua ya llegaba a sus rodillas y seguía subiendo. ¡Ayuda!, gritaba. «No puedo cargarlos a todos». Sin pensarlo 2 veces, me metí en el agua fría que me llegaba a la cintura. El río amenazaba con arrastrarme, pero logré llegar hasta ella. Tomé a uno de los niños, una niña de unos 4 años que temblaba de miedo, y la cargué en mis brazos. «Sígueme», le grité a la madre. «Hay terreno alto cerca del gran mezquite. Luchamos contra la corriente, paso a paso, con el agua intentando arrancarnos de nuestros pies. Finalmente, llegamos a un terreno más elevado, donde otras familias ya se habían refugiado. Dejé a la niña con su madre y regresé. Durante las siguientes horas hice varios viajes, ayudando a evacuar a ancianos, niños y personas enfermas. Mis músculos gritaban de dolor, mis pulmones ardían, pero no podía detenerme. Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las palabras de mi madre. Un verdadero apache nunca abandona a su pueblo. En uno de mis viajes de regreso, vi a Kiona. Estaba en su choza, que era una de las más grandes y resistentes del poblado, pero en lugar de ayudar, estaba ocupada salvando sus posesiones, sus vestidos bordados, sus joyas, sus tesoros personales. Me miró cuando pasé corriendo. «Aiyana, ayúdame a salvar esto», me gritó señalando una caja tallada. «Vale más que tu vida entera».
Hay niños que necesitan ayuda, respondí sin detenerme. Las cosas pueden reemplazarse, las vidas no. Su expresión de indignación fue lo último que vi antes de sumergirme nuevamente en la lluvia. También vi a Takoda, pero ella al menos estaba siendo más práctica. Había organizado a un grupo de mujeres para que salvaran los sacos de maíz y provisiones de los almacenes del consejo. Era importante, sí, pero cuando escuché el grito de terror de un anciano atrapado en su choza colapsada, ella no se movió de su puesto supervisando el rescate de las provisiones. Yo corrí hacia ese grito. Lo que viene es aún más fuerte. Pero antes, asegúrate de estar suscrito porque solo los suscriptores podrán ganar el iPhone 17. Y confírmalo en los comentarios diciéndome desde dónde estás viendo este video. Esa será tu llave para no perder nada y tener la oportunidad de ganar. El anciano era Nahuel, uno de los miembros más viejos del consejo, el mismo que días atrás había dicho que yo no tenía nada que ofrecer a la tribu. Estaba atrapado bajo una viga de madera, con el agua subiendo rápidamente a su alrededor. ¡Ayuda!, tosía escupiendo agua. No puedo moverme. Me arrodillé en el lodo e intenté levantar la viga. Era demasiado pesada. Busqué algo que pudiera usar como palanca y encontré un trozo de madera larga y gruesa. La metí bajo la viga y empujé con todas mis fuerzas. ¡Vamos!, gruñí sintiendo que mis brazos iban a romperse. ¡Muévete! La viga se levantó apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Nahuel se arrastró hacia afuera, jadeando y tosiendo. Lo ayudé a ponerse de pie y lo llevé hacia el refugio, sosteniéndolo porque apenas podía caminar. ¿Por qué?, jadeó mientras caminábamos. ¿Por qué me ayudas después de las cosas que dije de ti? Porque eso es lo que hace la familia, respondí simplemente. Y somos una tribu, una familia. Lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro arrugado. La tormenta duró 2 días completos. Durante ese tiempo apenas dormí. Ayudé a reconstruir refugios temporales, distribuí las pocas mantas secas que quedaban entre los niños y ancianos, cociné sopa caliente con los ingredientes que pude rescatar y canté las canciones de mi madre para calmar a los niños asustados. En el segundo día, cuando la lluvia finalmente comenzó a amainar, estaba exhausta hasta el punto del colapso. Mis manos estaban en carne viva. Mi vestido era apenas más que trapos colgando de mi cuerpo y probablemente tenía fiebre. Me senté bajo el mezquite, temblando de frío y agotamiento. Fue entonces cuando sentí que alguien colocaba una manta sobre mis hombros. Levanté la vista y vi a Tahoma. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y algo más profundo. «Has estado trabajando sin descanso», dijo suavemente, sentándose a mi lado. «Te vi, cada rescate, cada acto de bondad, cada sacrificio. Te vi todo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondí con voz ronca. «No», negó con la cabeza. «No es cierto». Kiona salvó sus posesiones y luego se encerró en su choza con su familia, manteniendo calientes solo a los suyos. Takoda salvó las provisiones del consejo, lo cual es importante, pero cuando hubo que elegir entre salvar comida o gente, eligió la comida. Tú elegiste vidas, una y otra vez, sin importar el costo personal. Tomó mis manos destrozadas entre las suyas y las miró con expresión dolorida. «Estas manos», murmuró, «valdrán más cicatrices que las que salvarán». «Las cicatrices son medallas de honor», dije, recordando otra frase de mi madre. «Me recuerdan que sobreviví». Tahoma me miró con una intensidad que me hizo olvidar el frío, el dolor, todo. «Ayana, flor eterna del desierto», dijo mi nombre como si fuera un tesoro. «Has pasado la verdadera prueba, no la que yo diseñé, sino la que el Gran Espíritu puso en tu camino. Pero hay algo más que necesito decirte antes de anunciar mi decisión». Mi corazón latió con fuerza. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía ver las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. «Estas pruebas no eran solo para encontrar una esposa», confesó. «Eran para confirmar algo que mi corazón ya sabía desde que te vi plantando esas semillas con tus manos sangrantes, desde que observé cómo hablabas con las plantas como si fueran tus hijas, desde que vi la determinación en tus ojos cuando todos pensaban que no lograrías nada». ¿Qué quieres decir?», susurré apenas capaz de respirar. «Quiero decir que mi corazón te eligió mucho antes de que estas pruebas comenzaran, pero necesitaba que la tribu viera lo que yo ya veía.
Necesitaba que ellos comprendieran que el verdadero valor no se mide en oro o linaje, sino en carácter, en sacrificio, en amor genuino por nuestra gente. Una lágrima rodó por mi mejilla, mezclándose con la lluvia que aún goteaba de mi cabello. Mañana, continuó, cuando salga el sol y la tribu se reúna, anunciaré mi decisión. Pero quería que tú lo supieras primero. Quería que escucharas de mis labios, en privado, lo que mi corazón ha estado gritando desde el principio. Taoma, yo empecé, pero él puso un dedo suavemente sobre mis labios. No digas nada ahora. Descansa. Mañana todo cambiará, para ambos. Se levantó y desapareció en la oscuridad que comenzaba a dar paso a las primeras luces del amanecer, dejándome con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en el poblado podrían escucharlo. Esa noche no dormí, no por el frío ni por el dolor en mi cuerpo, sino por la anticipación de lo que vendría. Había entrado en estas pruebas sin esperar nada, solo queriendo demostrarme a mí misma que valía algo. Nunca imaginé que terminaría aquí, al borde de algo que parecía imposible. Mientras las estrellas brillaban en el cielo recién despejado, susurré una oración de agradecimiento al Gran Espíritu y al Espíritu de mi madre donde quiera que estuviera. Sentía su presencia más cerca que nunca. El amanecer del tercer día llegó con un cielo limpio y brillante, como si la tierra misma hubiera sido lavada y renovada, y con él llegaría la respuesta que cambiaría mi vida para siempre. El sol se elevó sobre las montañas como una bola de fuego dorado, iluminando el poblado devastado pero no destruido. La tormenta había dejado su marca, chozas derrumbadas, árboles caídos, el río todavía turbio y crecido, pero también había dejado algo más, un sentido de unidad entre nuestra gente que no había sentido en años. Me levanté de mi lugar bajo el mezquite, donde había pasado la noche envuelta en la manta que Taoma me había dado. Cada músculo de mi cuerpo protestó con dolor, pero había una energía extraña corriendo por mis venas. Expectación, miedo, esperanza, todo mezclado en un remolino de emociones que apenas podía contener. Las mujeres del poblado ya estaban despiertas, algunas preparando fuego para cocinar, otras recogiendo escombros. Cuando pasé, varias me miraron diferente. Ya no había burla en sus ojos, ni desprecio. Había algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí: respeto. Una madre joven, aquella a quien había ayudado a rescatar a sus hijos durante la inundación, se acercó a mí. «Ayana», dijo con voz suave, tomando mis manos maltratadas entre las suyas, «quiero que sepas que mi hija no habría sobrevivido si no fuera por ti. No tengo mucho, pero esto es para ti». Me entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Lo abrí con cuidado y encontré un hermoso collar de cuentas de madera, cada una tallada con símbolos protectores. «Lo hice durante la noche», explicó. «No es gran cosa comparado con las joyas de las otras mujeres, pero lo hice con amor y gratitud». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras lo sostenía. «Es el regalo más hermoso que he recibido jamás», dije con sinceridad. «Gracias». Ella me abrazó brevemente y se alejó, pero no fue la única. A lo largo de la mañana, mientras ayudaba a limpiar y reconstruir, más personas se acercaron. Un anciano me dio un bastón tallado. Una tejedora me regaló un trozo de tela fina. Un niño pequeño me entregó una piedra brillante que había encontrado en el río. «Para que tengas suerte», dijo con una sonrisa desdentada. Me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la huérfana invisible, me había convertido en parte del corazón de esta tribu. Al mediodía, los tambores ceremoniales comenzaron a sonar. Era la señal. Taoma haría su anuncio. Mi estómago se contrajo con nervios. A pesar de sus palabras la noche anterior, una parte de mí todavía no podía creer que fuera real. ¿Y si había malinterpretado? ¿Y si cambiaba de opinión? ¿Y si el consejo lo presionaba para elegir a alguien más apropiada? Me lavé lo mejor que pude en el río. Cepillé mi cabello enmarañado y me puse el único vestido que me quedaba limpio. Un simple vestido de algodón color crema que una vecina me había prestado. Me coloqué el collar de cuentas que me habían regalado esa mañana y el amuleto de mi madre que Taoma me había devuelto después de la prueba. Cuando llegué al centro del poblado, vi que toda la tribu ya estaba reunida. El círculo era enorme, con cientos de personas esperando. Kiona estaba ahí, vestida con un elaborado atuendo nuevo de color rojo intenso, bordado con oro, su cabello trenzado con plumas y joyas. Lucía como una verdadera princesa. Takoda estaba junto a ella,
igualmente impresionante con un vestido verde decorado con símbolos del consejo, su postura erguida y confiada. Y luego estaba yo, con mi simple vestido prestado y pies descalzos, mis manos vendadas y mi rostro probablemente marcado por la exhaustión. La diferencia era tan obvia que algunas personas murmuraron cuando me vieron ocupar mi lugar. Los tambores cesaron abruptamente y el silencio cayó sobre la multitud como un manto pesado. Tahoma emergió de su tienda ceremonial y el aliento se me cortó. Llevaba su atuendo completo de jefe, un magnífico tocado de plumas de águila que se extendía hacia abajo por su espalda, un peto de hueso y turquesa que cubría su pecho, pantalones de piel de venado decorados con púas de puercoespín teñidas y pintura ceremonial en su rostro que acentuaba la intensidad de sus ojos oscuros. Caminó hacia el centro del círculo con la gracia de un depredador y la dignidad de un líder nato. Su presencia era tan poderosa que podía sentirla desde donde estaba parada. Pueblo Apache, comenzó con voz que resonó en todo el espacio. Hace 3 días, les pedí que fueran testigos de un proceso sagrado. La elección de mi esposa no es solo mi decisión personal, es una decisión que afectará el futuro de toda nuestra tribu. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Les pedí a estas 3 mujeres que pasaran pruebas de sabiduría, valentía y corazón. Las 3 demostraron cualidades admirables, pero el Gran Espíritu, en su infinita sabiduría, decidió añadir una 4ª prueba, una que yo no diseñé, pero que reveló más que todas las anteriores juntas. Miró directamente hacia donde estábamos las 3. «Kiona», llamó. Ella se adelantó con confianza, su vestido susurrando con cada paso. «Has demostrado conocimiento de las artes curativas y conexión con lo espiritual a través de tu padre. Traes contigo el respaldo del linaje chamánico y objetos de gran valor. Tu ofrenda fue impresionante y tu habilidad innegable». Kiona sonrió, claramente esperando que la eligiera en ese momento. «Pero», continuó Tahoma, «durante la tormenta, cuando nuestra gente más te necesitaba, elegiste salvar tus posesiones materiales en lugar de ayudar a quienes sufrían. Vi cómo tu preocupación por tus tesoros superó tu preocupación por tu pueblo. Eso me mostró dónde reside verdaderamente tu corazón». El rostro de Kiona palideció. La sonrisa se congeló en sus labios. «Takoda», llamó a continuación. Takoda se adelantó, su postura rígida pero digna. «Has demostrado pensamiento estratégico y una comprensión profunda de lo que nuestra tribu necesita para prosperar. Trajiste semillas, rutas comerciales, conexiones políticas. Tu ofrenda fue práctica y valiosa». Takoda asintió levemente, esperando. «Pero», la voz de Tahoma se endureció ligeramente. «Durante la tormenta, cuando hubo que elegir entre salvar provisiones o salvar vidas, elegiste las provisiones. Entiendo la lógica. Sin comida, muchos morirían después, pero un verdadero líder debe confiar en que su pueblo encontrará comida, mientras que las vidas perdidas nunca pueden ser recuperadas. Me mostraste que valoras la seguridad material por encima de la vida humana». Takoda apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Finalmente, los ojos de Tahoma se posaron en mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Él extendió su mano hacia mí. «Aiyana, acércate». Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el centro del círculo. Podía sentir cientos de ojos siguiendo cada uno de mis pasos. Cuando llegué frente a él, casi no podía respirar. «Tú», dijo suavemente, aunque su voz aún resonaba para todos, «no trajiste oro ni joyas, no trajiste alianzas políticas, ni linajes impresionantes. Trajiste conocimiento antiguo escrito en cortezas, hierbas que la mayoría considera maleza, figuras de arcilla moldeadas por manos que han conocido el trabajo duro». Tomó mis manos vendadas entre las suyas, levantándolas para que todos las vieran. Estas manos, su voz se llenó de emoción, salvaron vidas durante la tormenta, una y otra vez sin descanso, sin pensar en tu propia seguridad o comodidad. Vi cómo rescataste a la familia de Nalin de las inundaciones. Vi cómo liberaste al anciano Nahuel de los escombros, el mismo hombre que habló en tu contra. Vi cómo compartiste tu última manta con niños que temblaban de frío, mientras tú misma tiritabas bajo la lluvia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía detenerlas.
Vi cómo cantaste canciones de tu madre para calmar a los asustados, cómo trabajaste hasta el colapso sin pedir nada a cambio, cómo elegiste una y otra vez el bienestar de otros por encima del tuyo propio. Eso, Aiyana, es lo que significa ser verdaderamente noble. No se trata de lo que posees, sino de lo que estás dispuesta a dar. Se giró hacia la tribu, aunque seguía sosteniendo mis manos. Algunos de ustedes se burlaron de esta mujer. La llamaron la huérfana pobre, la que no tiene nada que ofrecer, pero ella tiene más riqueza en su corazón que todos los tesoros que podríamos acumular. Ella entiende algo fundamental. Una tribu no es fuerte por su oro o sus alianzas, sino por el amor y el sacrificio de su gente. Hubo un murmullo de asentimiento en la multitud. Vi a Nahuel, el anciano que había rescatado, secándose las lágrimas de sus ojos arrugados. Por lo tanto, la voz de Tahoma se elevó, firme y clara. Mi decisión está tomada. Aiyana, flor eterna del desierto, mujer de corazón inquebrantable y espíritu indomable, te elijo como mi esposa, como mi compañera, como la futura madre de mis hijos y colíder de nuestra tribu. El mundo pareció detenerse. El silencio fue absoluto por un momento interminable. Luego, comenzó como un susurro que se convirtió en un murmullo y finalmente estalló en vítores y gritos de celebración. Los tambores comenzaron a sonar nuevamente, esta vez en un ritmo de celebración. Las personas comenzaron a aplaudir, a ulular, a cantar. Vi a la madre, cuyos hijos había salvado llorando de alegría. Vi a los ancianos asintiendo con aprobación. Vi incluso a algunos miembros del consejo que habían hablado contra mí ahora aplaudiendo. Tahoma me atrajo hacia él, sus ojos brillando con una emoción que me quitó el aliento. ¿Aceptas?, preguntó, aunque su sonrisa sugería que ya conocía la respuesta. Sí, susurré, y luego más fuerte. Sí, me levantó en el aire y giró conmigo mientras la multitud estallaba en celebración aún más fuerte. Cuando me bajó, nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Has sido mía desde el momento en que te vi hablarle a esas semillas como si fueran tus hijas, murmuró solo para mí. Solo necesitaba que el mundo lo viera también. Las mujeres de la tribu se acercaron, rodeándome, tocando mi vestido, mi cabello, ofreciendo bendiciones. Alguien colocó un manto ceremonial sobre mis hombros. Otra persona trenzó plumas en mi cabello. En cuestión de minutos fui transformada de la huérfana pobre a la futura esposa del jefe. Pero lo más sorprendente no fue la transformación externa, fue la forma en que las personas me miraban ahora, ya no con lástima o desprecio, sino con respeto genuino y amor. Vi a Kiona alejarse con su familia, su rostro una máscara de humillación contenida. Takoda también se retiró, aunque con más dignidad, asintiendo brevemente en mi dirección antes de irse. El resto del día fue un torbellino. Hubo cantos, danzas, comida compartida, a pesar de las dificultades de la tormenta. Las mujeres mayores me llevaron aparte y comenzaron a enseñarme sobre las ceremonias que vendrían, sobre mis futuras responsabilidades como esposa del jefe. Pero en medio de todo el caos y la celebración, hubo un momento en que Tahoma y yo logramos escapar brevemente. Nos alejamos del bullicio y caminamos hasta el borde del poblado, donde el desierto se extendía infinito bajo el cielo del atardecer. ¿Sabes por qué realmente te elegí?, preguntó tomando mi mano mientras mirábamos el horizonte teñido de púrpura y oro. ¿Por mi humildad y sacrificio?, respondí con una pequeña sonrisa. Se rió suavemente. Eso también, pero principalmente porque cuando te miro, veo el futuro de nuestra tribu. Veo a alguien que entiende que la verdadera fuerza no viene del poder o la riqueza, sino de la compasión y la resistencia. Veo a alguien que puede enseñar a nuestros hijos que el carácter importa más que el linaje. Se giró para mirarme directamente, su mano acariciando suavemente mi mejilla. Y si soy completamente honesto, te elegí porque cada vez que te miro, mi corazón late más rápido, porque tu sonrisa ilumina algo dentro de mí que pensé perdido para siempre, porque eres hermosa no solo en apariencia, sino en alma. Me besó entonces, suavemente al principio, luego con más intensidad. Fue mi primer beso, y fue perfecto. Sabía a esperanza, a nuevos comienzos, a un futuro que nunca me había atrevido a soñar. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con colores imposibles.
Mañana comienza nuestra nueva vida, dijo, pero esta noche quiero que sepas que elegí al amor y nunca me arrepentiré de esa elección. Ni yo, susurré, recostando mi cabeza en su hombro mientras observábamos juntos el final de un día que había cambiado todo. En la distancia podía escuchar los tambores y los cantos de celebración, pero aquí, en este momento tranquilo con el hombre que había visto mi valor cuando nadie más lo hacía, encontré algo que había buscado toda mi vida sin siquiera saberlo: un hogar. No un lugar, sino una persona. Alguien que me veía realmente, que me valoraba genuinamente, que me amaba completamente. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, supe que mi madre estaría sonriendo desde donde quiera que estuviera, orgullosa de la mujer en que me había convertido. Aún afun u. Sí, los siguientes días pasaron como un sueño hermoso del que temía despertar. La tribu entera se preparaba para la ceremonia de unión, que según la tradición apache, debía celebrarse bajo la luna llena siguiente, en apenas 5 días. Pero mientras todos celebraban, yo descubrí rápidamente que mi nueva posición traía desafíos que nunca había anticipado. La mañana después del anuncio, fui despertada por un grupo de mujeres mayores que entraron en la nueva choza que me habían asignado, mucho más grande y cómoda que mi antiguo refugio destruido. Venían con expresiones serias, casi intimidantes. «Levántate, futura esposa del jefe», dijo la mayor de ellas, una anciana llamada Chenoa, cuyo rostro arrugado parecía tallado en madera oscura. «Tu educación comienza ahora. No puedes presentarte ante el altar sin conocer las responsabilidades que asumirás». Durante las siguientes horas me enseñaron todo lo que se esperaba de mí: cómo caminar con la postura correcta, cómo hablar en las ceremonias, cómo realizar rituales sagrados que solo la esposa del jefe podía ejecutar, cómo mediar en disputas, cómo aconsejar a las mujeres de la tribu, cómo representar a nuestra gente ante otras tribus. Era abrumador. Mi cabeza daba vueltas con tanta información. «No sé si puedo hacer todo esto», admití finalmente, mi voz quebrándose. «Soy solo yo. ¿Cómo puedo estar a la altura de estas expectativas?» Chenoa me miró con ojos que habían visto muchas estaciones pasar. «Niña, fuiste elegida no para ser alguien diferente, sino para ser exactamente quien eres. Taoma vio tu corazón. Ahora debemos enseñarte las formas, pero nunca olvides que tu verdadero valor está aquí». Tocó mi pecho, no en memorizar rituales. Sus palabras me consolaron, pero el nerviosismo permanecía. Esa tarde, mientras practicaba una danza ceremonial que debía realizar en la boda, una sombra cayó sobre la entrada de mi choza. Levanté la vista y vi a Kiona parada ahí. Mi cuerpo se tensó instintivamente. «¿Puedo entrar?», preguntó, su voz carente de la arrogancia que siempre había tenido. Asentí cautelosamente. Ella entró y se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas en su regazo. Por primera vez desde que la conocía parecía vulnerable. «Vine a disculparme», dijo, las palabras claramente difíciles para ella. «Durante años te traté con desprecio, te vi como menos que nada, y estaba equivocada». La miré sorprendida, sin saber qué decir. «Crecí creyendo que mi valor venía de mi padre, de mis posesiones, de mi belleza», continuó. «Nunca me enseñaron que el verdadero valor viene de aquí». Se tocó el pecho imitando el gesto de Chenoa. «Tú me mostraste eso, aunque no era tu intención hacerlo». «Kiona, déjame terminar», interrumpió suavemente. «No espero que seamos amigas. Sé que causé mucho dolor, pero quiero que sepas que ahora veo lo que Taoma vio. Veo por qué te eligió. Y aunque duele admitirlo, fue la elección correcta. Tú serás una mejor líder de lo que yo hubiera sido jamás». Se levantó para irse, pero antes de salir, se giró una última vez. «Cuídalo bien y cuida a nuestra tribu. Tienes el corazón para hacerlo». Se marchó, dejándome con lágrimas en los ojos. Era un cierre que no sabía que necesitaba. Esa noche, Taoma vino a visitarme. Según la tradición, no debíamos pasar tiempo a solas hasta después de la ceremonia, pero él nunca fue alguien que siguiera las reglas ciegamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose junto a mí bajo el cielo estrellado fuera de mi choza. «Aterrada», admití honestamente. «Hay tanto que aprender, tantas expectativas. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy lo que la tribu necesita?». Tomó mi mano entre las suyas, esas manos fuertes que me habían salvado en el acantilado. «Ayana, ¿recuerdas cuando plantaste esas semillas?
No tenías las mejores herramientas, la mejor tierra ni ayuda, pero las plantas crecieron porque les diste algo más valioso: cuidado genuino y dedicación. Así es como liderarás, no con perfección, sino con corazón. ¿Y si cometo errores? Los cometerás, sonrió. Yo también los cometo. Todos los líderes lo hacen, pero un buen líder aprende de ellos y sigue adelante. Y tú nunca estarás sola. Yo estaré a tu lado, siempre. Me besó la frente suavemente. Además, añadió con un brillo travieso en sus ojos, ya has conquistado el corazón del desafío más grande, el mío. El resto será fácil en comparación. Reí a pesar de mis nervios, y en ese momento supe que todo estaría bien. Juntos podíamos enfrentar lo que viniera. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Las mujeres cosieron mi vestido ceremonial, una hermosa túnica blanca decorada con cuentas de turquesa y conchas, con flecos que se movían como agua cuando caminaba. Me enseñaron las canciones tradicionales, las oraciones sagradas, los movimientos rituales, pero no todo era preparación ceremonial. También comencé a asumir mis nuevas responsabilidades. Una mañana, 2 mujeres vinieron a verme con una disputa sobre los límites de sus tierras. Mi primer instinto fue entrar en pánico, pero recordé las palabras de Tahoma. Escuché a ambas cuidadosamente, caminé para inspeccionar las tierras en cuestión y propuse una solución que ambas aceptaron. Lo hiciste bien, me dijo Chenoa después, con algo parecido al orgullo en su voz. Escuchaste antes de hablar. Esa es la marca de una líder sabia. Otro día una madre trajo a su hijo enfermo. Las hierbas del chamán no estaban funcionando. Recordé una receta que mi madre me había enseñado para fiebres persistentes. Preparé el remedio y se lo di al niño. 2 días después, estaba corriendo y jugando nuevamente. La gratitud en los ojos de la madre fue la mejor recompensa. Lentamente, pieza por pieza, comencé a entender que ser esposa del jefe no significaba ser perfecta. Significaba estar presente, escuchar, cuidar y guiar con compasión. Eran cosas que ya sabía hacer, solo necesitaba confiar en mí misma. La noche antes de la ceremonia, según la tradición, debía pasar la noche sola en meditación, preparando mi espíritu para el compromiso sagrado. Me llevaron a una choza especial en las afueras del poblado, decorada con hierbas aromáticas y velas. Estaba sentada en silencio, envuelta en mantas, cuando escuché una voz suave desde afuera. «Aiyana, ¿puedo pasar?» Era Takoda. Me tensé, no sabiendo qué esperar. Ella entró con expresión seria, pero no hostil. «Sé que no debería estar aquí», dijo, «pero necesitaba decirte algo antes de mañana». Se sentó frente a mí, manteniendo una distancia respetuosa. «No vine a disculparme como Kiona», comenzó. «Hice lo que creí correcto durante las pruebas. Salvé las provisiones porque pensé que era lo más lógico. No me arrepiento de esa decisión». La miré confundida, no entendiendo por qué estaba aquí entonces. «Pero», continuó, «vi cómo la tribu te mira ahora. Vi cómo Tahoma te mira. Y me di cuenta de algo importante. La lógica y la estrategia son importantes, sí, pero el amor y la compasión son lo que mantienen unida a una comunidad. Yo habría sido una esposa competente, pero tú serás una esposa amada. Hay una gran diferencia». Se levantó para irse, luego agregó, «No te subestimes, Aiyana. Tienes algo que ni yo ni Kiona tenemos, la capacidad de hacer que las personas quieran ser mejores. Eso es un don raro. Úsalo bien». Y se fue, dejándome con una nueva comprensión. No todas las disculpas vienen en forma de «lo siento». A veces vienen en forma de reconocimiento y respeto. Pasé el resto de la noche en contemplación profunda. Pensé en mi madre, en todo lo que había pasado para llegar a este momento. Pensé en la niña hambrienta y despreciada que había sido, y en la mujer en la que me había convertido. Pensé en Tahoma y en el futuro que construiríamos juntos. Justo antes del amanecer, sentí una presencia. Abrí los ojos y por un momento, solo un momento, vi la figura translúcida de mi madre parada frente a mí. Sonreía con lágrimas en los ojos. «Estoy orgullosa de ti, mi flor eterna», susurró su voz como el viento. «Floreciste en el desierto, tal como sabía que lo harías. Ahora ve y florezca toda una nueva generación a través de ti». Extendí la mano hacia ella, pero la visión se desvaneció como el humo, pero supe que había sido real. Mi madre había venido a darme su bendición desde el mundo de los espíritus. Cuando el sol finalmente se elevó,
pintando el cielo de oro y rosa, me sentí diferente, más liviana, más completa, lista. Las mujeres llegaron temprano para prepararme. Me bañaron en agua perfumada con hierbas sagradas. Trenzaron mi cabello con plumas de águila, símbolo de fuerza y visión. Me vistieron con la túnica ceremonial blanca que brillaba como nieve fresca bajo el sol. Cuando me miraron al espejo pulido, casi no me reconocí. Pero no era solo la ropa o el peinado, era algo en mis ojos. Una confianza que no había estado ahí antes, una luz que venía de adentro. «¿Estás lista?», dijo Chenoa con una sonrisa. «Ahora ve y reclama tu destino». Me llevaron en procesión hacia el centro del poblado, donde toda la tribu se había reunido. Habían construido un altar hermoso decorado con flores silvestres del desierto, plumas y piedras sagradas. Los tambores sonaban en un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Y ahí, esperando junto al altar con el sol iluminándolo desde atrás como si fuera un dios, estaba Tahoma. Llevaba su tocado ceremonial completo, su peto de hueso y turquesa, pinturas sagradas en su rostro, pero lo que me quitó el aliento no fue su apariencia majestuosa, fue la forma en que me miraba, como si yo fuera lo más precioso del mundo, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, como si ver mi rostro fuera su amanecer personal. Comencé a caminar hacia él, cada paso medido y ceremonial como me habían enseñado, pero a mitad de camino nuestras miradas se encontraron y algo pasó entre nosotros, una comprensión, una conexión tan profunda que trascendía las palabras. Él sonrió, y sin poder contenerme yo también sonreí. El chamán comenzó los cánticos sagrados. Nosotros permanecimos uno frente al otro, manos entrelazadas, mientras las bendiciones fluían sobre nosotros como agua sagrada. Intercambiamos votos que habían sido pronunciados por generaciones de apaches antes que nosotros, palabras antiguas llenas de poder y significado. «Prometo caminar a tu lado», dije, mi voz clara y firme, «en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Prometo ser tu refugio en la tormenta y tu compañera bajo el sol. Prometo honrar tu espíritu y nutrir tu corazón. Desde este día hasta mi último aliento, eres mi hogar». «Prometo protegerte», respondió Tahoma, su voz profunda resonando con emoción, «no solo de los peligros del mundo, sino también de tus propias dudas. Prometo verte siempre como te veo ahora, como la mujer más valiente, más hermosa, más valiosa que he conocido. Prometo construir un futuro digno del amor que me has dado. Desde este día hasta mi último aliento, eres mi todo». El chamán ató nuestras manos con una cuerda ceremonial, simbolizando nuestra unión. Luego nos roció con agua sagrada y humo de salvia. «Lo que el Gran Espíritu ha unido», proclamó, «ningún hombre puede separar. Los declaro esposo y esposa, compañeros de alma, unidos para esta vida y más allá». Los tambores estallaron en un crescendo ensordecedor. La tribu entera estalló en celebración. Gritos, ululates, cantos. Pero yo solo podía ver a Tahoma, quien me atrajo hacia él y me besó mientras el mundo entero celebraba a nuestro alrededor. Fue un beso que prometía todo: amor, lealtad, aventura, desafíos, crecimiento, familia. Un beso que selló no solo un matrimonio, sino el comienzo de una nueva era para nuestra tribu. Cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos lágrimas de felicidad en los ojos. Me levantó en sus brazos mientras la multitud nos rodeaba, tocándonos, bendiciéndonos, riendo y llorando con nosotros. «Te amo, flor eterna», susurró en mi oído, «desde el momento en que te vi hasta el último latido de mi corazón». «Y yo te amo», respondí. «Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por elegir el amor». Nos llevaron en procesión alrededor del poblado mientras la celebración continuaba. Había comida, danza, música. Las personas compartían historias y bendiciones. Los niños corrían entre nuestros pies, riendo. Los ancianos sonreían recordando sus propias bodas. Y mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con los colores del fuego, Tahoma y yo nos escabullimos brevemente de la celebración. Caminamos hasta nuestro lugar especial, donde el desierto se encontraba con el cielo. «¿Feliz?», preguntó, abrazándome desde atrás mientras observábamos el atardecer. «Más de lo que creí posible», respondí, recostándome contra su pecho, «pero también aterrada. Hay tanto por hacer, tanto que aprender. Lo haremos juntos», prometió. «Cada paso, cada desafío, cada victoria.
juntos, y mientras las estrellas comenzaban a emerger, una por una, iluminando el cielo nocturno, supe que este era solo el comienzo. Habían más desafíos por venir, más pruebas que enfrentar. Pero con Tahoma a mi lado y el amor de nuestra tribu sosteniéndonos, estaba lista para todo. La niña huérfana que una vez no tenía nada, ahora lo tenía todo. Los primeros meses como esposa del jefe fueron una mezcla embriagadora de felicidad y desafíos que nunca imaginé enfrentar. Tahoma y yo nos mudamos a la gran choza ceremonial en el centro del poblado, un espacio que ahora compartíamos no solo como hogar, sino como el corazón administrativo de nuestra tribu. Cada mañana despertaba entre los brazos de mi esposo, todavía maravillada de que esto fuera mi vida real, pero la tranquilidad duraba poco. Antes de que el sol estuviera completamente elevado, ya había personas esperando fuera de nuestra choza, mujeres con disputas que mediar, cazadores con reportes sobre manadas de búfalos, ancianos con consejos sobre ceremonias próximas, niños enfermos que necesitaban remedios. Al principio me sentía abrumada. Una mañana, 2 semanas después de la boda, me encontré sentada en el suelo de nuestra choza, llorando silenciosamente mientras Tahoma todavía dormía. «¿Qué pasa, mi amor?». Su voz somnolienta me sobresaltó. Se había despertado sin que me diera cuenta. «Hay una madre que perdió a su bebé anoche», dije entre sollozos. Vino a pedirme que realizara el ritual de despedida, pero no recuerdo todas las palabras. Hay 3 familias esperando mi consejo sobre sus cosechas. El consejo quiere reunirse hoy para discutir los tratados con la tribu vecina y esperan mi opinión. Y yo solo tengo 20 años, Tahoma. ¿Cómo se supone que sepa todas estas cosas? Él me abrazó fuertemente, dejándome llorar contra su pecho. «No tienes que saberlo todo», murmuró en mi cabello. «Nadie espera eso de ti. Lo que hace que seas especial no es que tengas todas las respuestas, sino que te importa lo suficiente como para buscarlas. ¿Y si fallo? ¿Y si decepciono a todos? Entonces fallarás, aprenderás y seguirás adelante. Así es como se forjan los verdaderos líderes». Se separó para mirarme a los ojos. «Y nunca estarás sola en esto. Tenemos a Chenoa, al consejo, a los ancianos, y me tienes a mí, siempre». Sus palabras me dieron la fuerza para secarme las lágrimas y enfrentar el día. Juntos fuimos con la madre que había perdido a su bebé. Chenoa me ayudó a recordar las palabras del ritual, y juntas le dimos al pequeño espíritu el envío apropiado al mundo de los ancestros. La gratitud en los ojos de esa madre hizo que cada momento de duda valiera la pena, pero no todos en la tribu estaban felices con los cambios que yo traía. Había un grupo de guerreros jóvenes, liderados por un hombre llamado Kuruk, que creían que una mujer de mi origen debilitaría nuestra tribu. Una tarde, mientras Tahoma estaba cazando, Kuruk se acercó a mí en el mercado del poblado. «Es una lástima», dijo en voz suficientemente alta para que otros escucharan, «que nuestro gran jefe se haya dejado cegar por una cara bonita. Debería haber elegido fuerza y linaje, no pobreza disfrazada de virtud». Las personas a nuestro alrededor se quedaron quietas esperando mi reacción. Mi primer instinto fue bajar la cabeza y alejarme, como la antigua Ayllana habría hecho. Pero ya no era esa persona. «Tienes razón en algo, Kuruk», dije calmadamente caminando hacia él. «No tengo el linaje de Kiona ni las conexiones de Takoda. Pero dime, cuando la tormenta casi destruyó nuestro poblado, ¿dónde estabas tú? Porque yo estaba sacando a tu tío Nahuel de los escombros que casi lo matan». Su rostro se enrojeció. «Eso fue... yo estaba protegiendo los almacenes de armas». «Claro que sí, porque las armas son más importantes que las vidas de nuestra gente». Mi voz se endureció. «Mira, Kuruk, no necesitas respetarme por mi linaje, pero respétame por mis acciones. Y si aún crees que soy débil, entonces desafíame abiertamente en lugar de murmurar como un coyote cobarde en la oscuridad». El silencio era ensordecedor. Kuruk me miró con ojos llameantes por un momento. Luego, sorprendentemente, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Tal vez el jefe eligió mejor de lo que pensé», dijo finalmente. «Una mujer con lengua afilada y espíritu feroz. Está bien, te ganaré mi respeto con el tiempo, esposa del jefe, pero lo hiciste bien hoy». Se alejó y pude escuchar murmullos de aprobación de quienes habían presenciado el intercambio. Era un pequeño paso, pero significativo. Esa noche, cuando le conté a Tahoma lo sucedido, se rió con orgullo. «Esa es mi esposa», dijo besando mi frente. «Siempre supe que tenías fuego en tu interior.
Solo necesitabas creer en ti misma para dejarlo salir. Los meses pasaron y lentamente encontré mi lugar en este nuevo rol. Establecí un sistema donde las mujeres mayores me enseñaban los rituales antiguos, pero también les enseñé los remedios herbales que mi madre me había transmitido. Creamos un jardín medicinal comunitario donde preservamos el conocimiento curativo para futuras generaciones. Comencé a reunirme regularmente con las mujeres de la tribu, escuchando sus preocupaciones, celebrando sus alegrías, apoyándolas en sus luchas. Me convertí en una voz para aquellas que no tenían voz, especialmente las viudas, las huérfanas, las que habían sido marginadas como yo alguna vez lo fui. Una tarde, 6 meses después de nuestra boda, estaba trabajando en el jardín medicinal cuando sentí una náusea repentina. Corrí detrás de un arbusto y vomité. Chenoa, que trabajaba cerca, me vio y una sonrisa conocedora iluminó su rostro arrugado. «¿Cuándo fue tu último sangrado?», preguntó suavemente. Mi mente trabajó hacia atrás. Había estado tan ocupada que no había prestado atención. 2 lunas completas habían pasado desde el último. «¿Crees que...?» No me atreví a terminar la pregunta. «Creo que pronto serás madre, niña», dijo con calidez. «Y qué bendición es eso». Las lágrimas brotaron de mis ojos, una mezcla de alegría, miedo y asombro. Un bebé. Iba a tener un bebé con Taoma. Esa noche, cuando se lo dije, su reacción fue todo lo que podría haber esperado. Primero shock, luego alegría pura que iluminó su rostro como el sol. «¿Un bebé?», susurró colocando su mano grande y callosa sobre mi vientre, todavía plano. «¿Nuestro bebé? Nuestro bebé», confirmé, llorando y riendo al mismo tiempo. Nos abrazamos bajo la luz de la luna. 2 personas que habían encontrado el uno al otro contra todas las probabilidades, ahora a punto de crear una nueva vida. Esa noche, acostados juntos, Taoma me habló de sus sueños para nuestro hijo. «Si es niño», dijo suavemente, «le enseñaré a ser fuerte pero gentil, valiente pero compasivo. Le enseñaré que el verdadero liderazgo viene del servicio, no del poder. Y si es niña», añadí, «le enseñaré que puede ser cualquier cosa que desee, que su valor no está en su belleza o linaje, sino en su carácter y su corazón». «Sea niño o niña», dijo Taoma besando mi frente, «será amado más allá de la medida y tendrá padres que lo guiarán no con perfección, sino con amor y honestidad». El embarazo no fue fácil. Las náuseas duraron meses. Mi cuerpo cambiaba de formas que a veces me asustaban, pero a través de todo, la tribu me apoyó de maneras que nunca esperé. Las mismas mujeres que una vez me habían despreciado, ahora traían tés especiales para las náuseas, compartían consejos sobre el parto, tejían mantas para el bebé. Kiona, sorprendentemente, fue una de las más serviciales. Había comenzado a entrenar como partera bajo la guía de su padre y venía regularmente a verificar mi salud y la del bebé. «Nunca pensé que estaríamos aquí», dijo una tarde mientras revisaba mi vientre en crecimiento, «yo ayudándote a traer al heredero del jefe al mundo. La vida es extraña». «Gracias, Kiona», dije sinceramente, «por estar aquí, por dejar ir el pasado. Todos merecemos segundas oportunidades», respondió con una pequeña sonrisa. «Tú me diste la mía al no guardar rencor. Es lo mínimo que puedo hacer». Cuando mi vientre creció tanto que apenas podía caminar sin ayuda, Taoma se volvió hilarantemente protector. No me dejaba hacer nada extenuante. Prácticamente me cargaba a todas partes y ladraba órdenes a cualquiera que se acercara demasiado rápido. «Estoy embarazada, no hecha de cristal», me quejé un día después de que literalmente me impidió levantar un cuenco de sopa. «Llevas a mi hijo», respondió tercamente, «nuestro hijo, el ser más precioso del universo además de ti. Perdóname por querer asegurarme de que ambos estén seguros». No pude evitar sonreír ante su preocupación excesiva, pero adorable. El trabajo de parto comenzó en la mitad de una noche sin luna. El dolor fue como nada que hubiera experimentado jamás, olas de agonía que me hacían gritar y apretar la mano de Taoma hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Respira, mi amor», me alentaba, su propia voz temblorosa de miedo y emoción. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto». Chenoa y Kiona trabajaban juntas, guiándome a través de cada contracción, cada empuje. Las horas se mezclaron en un borrón de dolor, sudor y determinación. Justo cuando pensaba que no podía más, cuando estaba lista para rendirme, escuché a Chenoa gritar, «Una vez más»,
Veo la cabeza. Empuja, Aiyana. Reuní toda la fuerza que me quedaba, todo el fuego que había usado para sobrevivir mi vida difícil, todo el amor que sentía por este niño que aún no conocía, y empujé con cada fibra de mi ser. Y entonces, el llanto más hermoso del mundo llenó la choza. «Una niña», anunció Chenoa, su voz quebrada de emoción. «Una niña, hermosa y sana». Colocó a la pequeña criatura en mi pecho. Era diminuta, arrugada, cubierta en líquido del parto y absolutamente perfecta. Tenía una mata de cabello negro como el de su padre y mi nariz pequeña. Sus ojos se abrieron por un momento, oscuros y sabios como si pudieran ver directamente en mi alma. «Hola, pequeña», susurré, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «Te esperé toda mi vida». Taoma estaba llorando también, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras miraba a nuestra hija con asombro absoluto. «Es perfecta», dijo con voz ronca, «como su madre». «¿Cómo la llamaremos?», pregunté. Él pensó por un momento, luego sonrió. «Yana. Significa flor que crece en honor a ti, flor eterna, porque ella es la flor que creció de nuestro amor». «Yana», repetí probando el nombre. «Es perfecto». La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por el poblado. Esa noche, a pesar de la hora tardía, la tribu entera se reunió fuera de nuestra choza, cantando canciones de bienvenida para la nueva vida. Era una tradición que la recién nacida hija del jefe fuera presentada bajo las estrellas. Taoma me ayudó a levantarme, sosteniéndome mientras yo sostenía a Yana. Juntos salimos de la choza y la tribu estalló en celebración. Los tambores sonaron, las voces se elevaron en canto, y uno por uno, los miembros de nuestra tribu se acercaron para tocar suavemente la frente de la bebé, ofreciendo bendiciones. Nahuel, el anciano cuya vida había salvado durante la tormenta, se acercó con lágrimas en sus ojos sabios. «Esta niña», dijo con voz que todos podían escuchar, «nació de la unión del coraje y la compasión. Será grande, no por su sangre, sino por las lecciones que aprenderá de sus padres. Bendita sea». Kuruk, el guerrero que una vez me había desafiado, se arrodilló ante nosotros. «Protegeré a esta niña con mi vida», juró, «como debería haber protegido a nuestra tribu durante la tormenta. Esta es mi promesa a ustedes y al Gran Espíritu». Incluso Kiona y Takoda se acercaron. Kiona tocó la mejilla de Yana suavemente. «Que crezca sabia y amable», dijo. «Que nunca permita que otros definan su valor como lo hizo su madre». Takoda asintió con acuerdo. «Y que tenga la fuerza de elegir el amor sobre todo lo demás, como hizo su padre». Mientras estaba ahí, bajo un cielo lleno de estrellas, sosteniendo a mi hija y apoyándome en mi esposo, rodeada por una tribu que finalmente me consideraba una de los suyos, sentí que todo había tenido sentido. Cada momento de hambre, cada palabra cruel, cada noche solitaria y fría. Todo había sido necesario para traerme a este momento. Levanté la vista hacia el cielo y susurré, «¿Lo ves, madre?». Florecí en el desierto, y ahora otra flor crecerá a través de mí. El viento sopló suavemente, cálido y reconfortante, como los brazos de mi madre envolviéndome en un abrazo desde el mundo de los espíritus. «¿En qué piensas?», preguntó Taoma suavemente. «En cómo a veces las pruebas más difíciles nos llevan a los mayores tesoros», respondí. «Entré en tus pruebas sin esperar nada, solo queriendo demostrar que valía algo. Y gané todo». «No ganaste nada», me corrigió gentilmente. «Te ganaste todo. Hay una gran diferencia. Cada paso, cada sacrificio, cada momento de valentía fue tuyo. Yo solo fui lo suficientemente afortunado de reconocer tu valor». Yana hizo un pequeño sonido, como si estuviera de acuerdo con su padre, y ambos reímos suavemente. Los meses se convirtieron en años. Yana creció fuerte y curiosa, con el espíritu feroz de su padre y el corazón compasivo que yo trataba de modelar cada día. Tuvimos 2 hijos más, un niño al que nombramos Takoda, en honor al valor de enfrentar la verdad, y luego otra niña que llamamos Ama, que significa agua, porque ella llegó después de una larga sequía y trajo bendiciones como la lluvia. Nuestra tribu prosperó. Bajo el liderazgo conjunto de Taoma y mío, establecimos nuevas tradiciones que valoraban la compasión tanto como la fuerza, que honraban el conocimiento tanto como la valentía. El jardín medicinal que había comenzado creció, preservando remedios antiguos y descubriendo otros nuevos. Me convertí en una maestra, enseñando a las niñas jóvenes
no solo a ser esposas y madres, sino a reconocer su propio valor, a perseguir sus propios sueños, a nunca permitir que otros las hicieran sentir menos de lo que eran. Y cada año, en el aniversario de las 3 pruebas, reunía a las niñas jóvenes y les contaba mi historia. No la versión pulida donde todo era perfecto, sino la versión real. La huérfana hambrienta, las manos sangrantes, las dudas, los miedos, las fallas. No les cuento esto para que se compadezcan de mí, decía siempre, sino para que entiendan algo fundamental. Su valor nunca fue y nunca será determinado por lo que otros ven. Fue, es y siempre será determinado por quienes eligen ser cuando nadie está mirando, por cómo tratan a los demás cuando no hay recompensa, por su capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Y cada vez veía ese destello de reconocimiento en algunos ojos jóvenes, esa chispa que decía yo también puedo hacer esto. Esa era mi verdadera recompensa. Años después, cuando ya había canas en mi cabello y arrugas alrededor de mis ojos de tanto sonreír, estaba sentada con Taoma viendo a nuestros nietos jugar bajo el gran mezquite. Su mano, todavía fuerte pero ahora con manchas de la edad, sostenía la mía. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté, de elegirme sobre las opciones más obvias. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Ayana, mi flor eterna, elegirte fue la decisión más fácil que he tomado jamás. Tú transformaste no solo mi vida, sino toda nuestra tribu. Nos enseñaste que el verdadero liderazgo viene del corazón, que la verdadera riqueza se mide en amor, no en oro. No, mi amor, nunca ni un solo día me he arrepentido. Yo tampoco, susurré recostando mi cabeza en su hombro. Ni un solo día. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo con los colores del fuego y la sangre, supe que mi historia, que había comenzado con tanto dolor y pérdida, había terminado exactamente como debía, con amor, familia, propósito y paz. La niña que no tenía nada se había convertido en la mujer que lo tenía todo. Y más importante aún, había aprendido que todo nunca fue sobre posesiones o posición. Siempre fue sobre amor, coraje y la fuerza para florecer donde quiera que fueras plantada.